La actividad económica tiene que ser luz y taquígrafos, y creo que con los impuestos de los ciudadanos se está cubriendo muchos de los gastos que tendrían que cubrir las propias empresas. Tendrían un poco menos de beneficios y no pasaría nada, y aún así les saldría el balance positivo. Hay una clave, Alejandro Inurrieta, economista, le quiero preguntar, que es el hecho de que, ojo, había un impuesto especial a las energéticas que decayó, enseguida vamos con Verifica, pero estos resultados, ¿a qué le suenan al economista Alejandro Inurrieta? Estamos hablando de Endesa. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Jesús. Bueno, suenan efectivamente a que el sistema eléctrico, en este caso la generación, está siendo muy rentable para la gran parte de las eléctricas, y además la demanda de energía efectivamente ha crecido muchísimo, lo cual contradice esa sensación de un país caótico, un país en ruina, un país... O sea, estamos ahora mismo con un crecimiento de la demanda eléctrica del casi el 3%, lo cual quiere decir que los hogares, las empresas, consumen energía porque tienen renta y tienen beneficios. Y las eléctricas se están aprovechando mucho de esto, como se aprovecharon en el pasado, e incluso durante la época de la crisis de Ucrania, etcétera, de una situación anómala, que por eso se le impuso un impuesto especial que efectivamente por un lobby, que es el lobby liderado por Repsol en el Congreso y el PNV, pues efectivamente decayó. Pero eso es un impuesto que es una mínima expresión, por mucho que digan, de lo que realmente son los beneficios de Endesa, y que realmente deberían contribuir mucho más las eléctricas y las grandes multinacionales españolas al crecimiento y al bienestar general. Estamos pidiendo datos, lo estamos haciendo con un economista. Llama la atención ese duplicar los resultados, los beneficios en un trimestre. Mucha gente puede pensar, oye, yo no duplico lo que cobro a fin de mes. Yo tengo problemas para cuadrar las cuentas, para ir a comprar, para pagar la factura de la luz. Estamos en esa desigualdad tan palmaria y acabamos de vivir un apagón que ha pagado la ciudadanía, pero insistimos, Endesa hoy presenta esos resultados y todavía quieren que les bajen la fiscalidad en el caso de la nuclear. Inurrieta. De verdad que es muy obsceno escuchar a los CEOs o los grandes, digamos, los jefes de las grandes multinacionales españolas hablar de que la fiscalidad en España, como ha dicho esta mañana Feijóo en el Congreso, que tenemos una fiscalidad muy superior a los países más desarrollados. O es de verdad una persona muy inculta, o realmente no sabe ahora mismo cuál es la fiscalidad en España. En España tenemos una fiscalidad todavía muy por debajo de la media europea, y por lo tanto las grandes multinacionales deberían contribuir un poco más, como el sistema bancario, como el sistema eléctrico, como las empresas de telecomunicaciones o incluso las petroleras, realmente, porque se están aprovechando de una coyuntura realmente espectacular. O sea, no es normal. España lidera el crecimiento europeo y el crecimiento mundial, y por tanto las grandes multinacionales se están forrando en España a costa, efectivamente, en muchos casos, de la baja fiscalidad que tienen, por mucho que ellos digan que ese impuesto del 1,2 les ha perjudicado, lo cual es absolutamente falso. A ver, Fátima tiene unas discrepancias con Alejandro Inurrieta. Discrepancias Fátima. no, yo voy a puntualizar tres cosas. Una, los grandes resultados de Endesa, como los van a tener otras eléctricas, es porque se les ha quitado ese impuesto que estaban pagando. ¿Por qué se les ha quitado? Porque, entre otras cosas, PNV y Junts han insistido para que las eléctricas no siguieran pagando ese impuesto. Y PP y Vox, que se te ha olvidado. Sí, pero te recuerdo que PP y Vox no son pero permíteme, si me permites dar datos. No son socios del gobierno. Los que son socios son PNV y Junts. Pero bueno, vamos a verificar. Los que empujan son PNV Fátima, y vamos a verificar porque me lo has puesto a huevo. Vamos a ver. Pero verifica, María Navarro, vamos a preguntar. El impuesto a las energéticas decae PP, Vox, Junts, PNV. María. ¿Y quiénes son los socios? Sumar. Dejamos a María, por favor, verificamos. En concreto. Socio, ¿no? Sí, en concreto hablamos del 22 de enero, que fue esa fecha en la que el Congreso de los Diputados tumbó ese decreto para establecer ese gravamen a las empresas del sector energético en España en 2025. Decíais, ¿quién había votado en contra? El Partido Popular, Vox, Junts, PNV y UPN. El resto de la Cámara votó a favor, a excepción de Coalición Canaria, que se abstuvo, pero este respaldo no fue suficiente para aprobar esta medida. Recordamos además que este gravamen implica la imposición de una tasa a las empresas energéticas en España, que ya se aplicó el año pasado y que recaudó unos 1.100 millones de euros.
Verificado queda, gracias, verifica RTV, bueno, pues decae ese impuesto a las energéticas, PP, Vox, Junts, PNV, UPN también, y sí, pero los socios Fátima, de gobierno, querías sí, dos cosas me quedaban. Sí. Bueno, los socios de gobierno son PNV y Junts, y los que empujan en esa votación son PNV y Junts. Socios de gobierno y residentes en Euskadi y Cataluña. Pero los que influyen en la acción del gobierno. Pero en cualquier caso, y sigo, lo que dice Bogas o lo que dice el presidente de Endesa es que lo que pide es que se baje esa fiscalidad a las nucleares, precisamente para que las eléctricas inviertan en nucleares, que es la queja que tienen las eléctricas, que no invierten porque se les sube. Y tercero, y ya termino, de verdad, y te voy a dejar escuchar, y te voy a escuchar con muchísima atención. Yo te estoy escuchando. Y tercero, deberíamos estar contentos cuando a las empresas españolas les va bien. De verdad, debemos ser de los pocos países a los que insistimos y nos revolvemos cuando a las empresas españolas les va bien. Porque cuando a una empresa le va bien, le van bien a sus trabajadores, le va bien a sus accionistas, que no son siempre grandes, que pueden ser pequeños, le van bien a sus clientes, que pueden tener otras ofertas, y en general le va bien a la economía. Responde Alejandro Inurrieta, por favor. Le va bien, por favor. Alejandro. Vamos a ver, eso sería lógico en un país donde la distancia entre el sueldo medio de un directivo y el sueldo medio de un trabajador no fuera tan abismal como es en España. Eso pasa en países, efectivamente, donde los países nórdicos, los países de Centro Europa, donde las distancias, la diferencia entre el sueldo medio de un gran directivo y el sueldo medio de un trabajador, efectivamente, no supone, en algunos casos, 50, 60 y hasta 100 veces. Eso sería lógico y eso sería una buena noticia si España, la equidad, efectivamente, salarial fuese superior a la que es. Y, por tanto, estas empresas, precisamente, no son las que mejor pagan, y la diferencia entre lo que generan y lo que pagan, pues efectivamente redunda en ese volumen de beneficios que muchas veces es casi anormal. Es decir, en pocos países hay unos incrementos de beneficios anuales del 100%, en pocos. Y esto tiene que ver con los costes salariales, la fiscalidad que efectivamente pagan, la fiscalidad efectiva que pagan las empresas, y eso es importante recalcarlo, porque una cosa es los tipos y otros reales, y otros son los tipos efectivos, y por lo tanto pedir, después de todo esto, que encima se baje la fiscalidad, como se ha pedido para las nucleares, es decir, que paguemos nosotros todo el tema de gestión de residuos, lo paguemos entre todos. Me parece, repito, una obscenidad. Vamos a ver lo que ha dicho Gabriel Rufián, porque en el Congreso también ha intervenido Rufián y ha dicho esto. Y le pongo nombre y apellidos a esos pagadores. El lobby de las nucleares y el lobby de las grandes eléctricas. Y le pongo nombre y apellido también a los empleados. La derecha española, la ultraderecha española y sí, también la derecha catalana. Es obsceno esa cantidad. Una cosa es que las empresas están para ganar dinero, pero hay beneficios obscenos, sobre todo cuando no se reinvierte una parte de ese beneficio, sobre todo cuando se niega a pagar la fiscalidad que le correspondería y sobre todo cuando se pretende que sean los ciudadanos y por lo tanto el Tesoro Público el que se haga cargo de las inversiones que se tienen que hacer por esas empresas. La diferencia entre el salario de los trabajadores y los directivos, no solo del IBEX 35, sino de este tipo de empresas, es un escándalo. No hay ni un mínimo reparto de beneficios. Es absolutamente insostenible. Tú te alegras cuando vamos a hablar de más, si os parece, pero yo me alegro cuando enseguida. Endesa acaba de presentar resultados, incremento del 100% en el trimestre que acaban de presentar. No sé si somos conscientes del dato, que es un dato, hombre,